Desde los albores de la civilización, el ser humano ha alzado su mirada hacia el firmamento, buscando en la danza inmutable de las esferas celestes no solo la explicación de los ciclos de la vida, sino también el mapa tangible de su propia existencia y la representación del mundo que habitaba. Las culturas ancestrales, impulsadas por una sed insaciable de conocimiento, fijaron sus ojos en el cielo nocturno, convencidos de que era allí, en la bóveda estrellada, donde residían las respuestas definitivas sobre el funcionamiento de los astros y la verdadera forma de la Tierra. Este estudio no era un pasatiempo, era la base de su subsistencia y la estructura de su cosmogonía. Utilizaron métodos diversos, desde la creación de calendarios meticulosos que dictaban las épocas de siembra y cosecha, hasta el desarrollo de instrumentos y el uso de objetos y simbologías específicas para medir, aferir y predecir los fenómenos astronómicos con una precisión que hoy, a miles de años de distancia, nos sigue maravillando. Ellos comprendieron que descifrar los movimientos celestes era equivalente a descifrar el destino, la temporada y el orden universal. Fue este afán por la verdad celestial lo que condujo a la creación de artefactos que trascendieron el tiempo, convirtiéndose en cápsulas de conocimiento puro, espejos de bronce y oro que reflejaban cómo entendían el mundo. Y es precisamente uno de esos tesoros perdidos y recuperados, un testimonio silencioso de 3.600 años de antigüedad, lo que nos convoca hoy en este espacio. Una pieza considerada la representación objetiva más antigua de la cúpula celeste. Un objeto que nos obliga a reconsiderar la inteligencia y la sofisticación de la Edad del Bronce. Bienvenidos a La mirada del vigilante. La historia de este conocimiento, plasmado en metal, no comienza en un observatorio majestuoso, sino en un campo prehistórico, cerca de los alrededores de Mitteldeutschland, a unos 180 kilómetros al sudoeste de Berlín, en Alemania, en el año 1999. Allí, unos cazadores de tesoros, armados con la tecnología moderna de un detector de metales, desenterraron una placa circular de bronce que, en su simplicidad material, contenía la sabiduría de una era olvidada. Este hallazgo, conocido hoy como el disco de Nebra o el disco celestial, es un artefacto datado en torno a 1600 años antes de Cristo y está catalogado como uno de los más importantes de toda la arqueología. El disco en sí mismo es una obra de ingeniería antigua, una lámina hecha de bronce, una liga metálica forjada a partir de cobre y estaño con aplicaciones de oro incrustadas. Su forma circular es perfecta, con un perímetro que ronda los 32 centímetros y un peso aproximado de 2 kilogramos. Si se observa de cerca, la destreza del artesano se revela en el sutil grosor de la placa, que varía desde 4,5 milímetros en el centro hasta unos 1,7 milímetros en sus extremidades, un detalle técnico que evidencia una maestría considerable en el trabajo del metal. Lo que hace que el disco de Nebra sea tan trascendental no es su composición, sino aquello que representa. Es la cartografía más antigua y concreta que poseemos del firmamento, capturando fenómenos astronómicos y símbolos que reflejan la visión del cielo de los constructores de la Edad del Bronce. Al observar el disco, los investigadores han concluido que se trata de una representación cosmológica en la que el hombre de aquella época imaginaba y creía firmemente en una tierra plana. Esta tierra plana estaba a su vez rodeada por una cúpula celeste, una abovedada capa donde el sol, la luna y las estrellas giraban incesantemente. Las estrellas están simbolizadas por pequeños círculos de oro esparcidos a lo largo de la superficie de bronce, dándole la idea de un cielo poblado. No todas estas estrellas son identificables. De hecho, muchas de ellas, dispuestas en un patrón que parece puramente decorativo, probablemente tenían esa función: enriquecer la representación de un cielo nocturno estrellado. Sin embargo, entre esta miríada de puntos dorados hay un agrupamiento de estrellas que resalta con una intención clara: 7 círculos agrupados, que sin lugar a dudas simbolizan el famoso cúmulo estelar de las Pléyades. Este grupo específico de estrellas, que pertenece a la constelación de Tauro, ha sido fundamental a lo largo de la historia de la humanidad, siendo ampliamente representado y estudiado por innumerables civilizaciones y grupos indígenas. Un ejemplo claro es el estudio exhaustivo que los mayas dedicaron a este mismo cúmulo. El mensaje era inequívoco: el movimiento de las Pléyades era esencial para sus calendarios y su comprensión del tiempo.
Más allá de las estrellas, el disco revela los cuerpos celestes dominantes. A la izquierda, un gran círculo de oro se interpreta como la representación del Sol, o quizás la Luna en su plenitud. En contraste, en el lado derecho, una forma semilunar de oro más pequeña y estilizada se identifica como la Luna en cuarto creciente. La presencia de estas figuras celestes, el Sol, la Luna y las Pléyades, demuestran la íntima relación que este instrumento, pues lo es, tenía con la lectura y la predicción de los cielos. El constructor del disco, un genio de la matemática y la observación, no solo diseñó una obra de arte, sino que capturó los ciclos esenciales para la vida de su gente. Es en esta primera mirada donde se establece el entendimiento fundamental. El disco de Nebra no es solo una placa antigua, es un registro, una herramienta, un espejo de la bóveda celeste que en 1600 a.C. funcionaba como el reloj y el calendario de una sociedad que encontraba en el cielo su única guía inquebrantable. El entendimiento de su formato y su función comienza a desvelar la profunda conexión que el hombre antiguo tenía con los cuerpos celestes, una conexión que se manifestaba en cada ciclo de la agricultura y cada ritual de su vida cotidiana. Profundizando en la geometría sagrada del disco de Nebra, encontramos la evidencia más clara del profundo conocimiento astronómico que poseía su creador, y la razón por la cual esta joya se ha ganado el título de la representación más antigua y concreta del firmamento. Si bien la representación de la Tierra plana, de la Tierra vuelta en una cúpula con el Sol y la Luna girando a su alrededor, establece el marco cosmológico, son los detalles de los arcos laterales los que demuestran la sofisticación matemática de quienes lo concibieron. Estos dos arcos de oro, colocados estratégicamente a los lados del disco, no son meramente decorativos. Representan las ubicaciones exactas donde el Sol se eleva y se oculta a lo largo del año. El secreto reside en el ángulo que abarcan estos arcos, un preciso ángulo de 82 grados. Este número, que podría parecer arbitrario, es la clave de la función predictiva del disco. Equivale de manera exacta al ángulo formado por el levantamiento y el ocaso solar que ocurre entre el solsticio de invierno y el solsticio de verano, observados desde la latitud específica donde el artefacto fue descubierto. Para que este ángulo fuera tan preciso, y para que su función como calibrador de los solsticios fuera efectiva, el constructor del disco, quien vivía 3600 años atrás, tuvo que ser un observador metódico y un genio de la matemática. Esta precisión en la medición del arco solar demuestra que el disco de bronce era utilizado como un instrumento fundamental para predecir los cambios estacionales con exactitud inigualable, y no simplemente como un objeto simbólico. El artefacto servía por lo tanto para establecer el inicio de los grandes ciclos anuales, garantizando que el calendario que utilizaban las civilizaciones de la Edad del Bronce fuera sincronizado perfectamente con el cosmos, permitiéndoles así llevar a cabo sus tareas agrícolas y rituales con la certeza de la bendición cósmica. Los arcos no solo marcan el Sol, sino que también actúan como una ventana temporal, delimitando el periodo crucial de la vida en la Tierra que depende de la luz y el calor solar. Además de estas figuras centrales, los investigadores han postulado que el borde del disco de Nebra pudo haber albergado hasta 40 estrellas adicionales, aunque estas hoy permanecen desconocidas para nosotros. La posible existencia de estas 40 estrellas perdidas sugiere que el disco pudo haber sido aún más complejo de lo que vemos actualmente, quizás llevando un registro estelar aún más detallado o marcando ciclos o más lunares o planetarios más largos cuyo código aún estamos por descifrar. La representación del cielo en el disco no es una fantasía. Es una evidencia sólida de cómo estas culturas utilizaban medios concretos como calendarios e instrumentos para registrar y predecir los fenómenos astronómicos. Aunque los constructores del disco creyeran en una Tierra plana envuelta en una bóveda, su capacidad para medir y registrar los movimientos del cielo con tal exactitud, incluyendo el rastreo de las Pléyades, demuestra un nivel de observación astronómica que rivaliza con muchas culturas posteriores. El legado de este artefacto es la confirmación de que la astronomía, entendida como la búsqueda de un patrón y la anticipación de los eventos celestes, es una de las ciencias más antiguas y universales. Este disco es la materialización del conocimiento que veía en el cielo la clave para entender el funcionamiento del mundo. La minuciosidad en la fundición del bronce, la incrustación cuidadosa del oro y la precisión del ángulo de 82 grados, todo confluye para concluir que esta preciosidad es, sin lugar a dudas, la más antigua representación concreta del firmamento que la humanidad ha logrado recuperar.
El estudio y la admiración de estas culturas por las Pléyades, un grupo estelar estudiado por civilizaciones tan distantes como las mayas, refuerza la idea de una conexión pancultural con ciertos marcadores celestes, trascendiendo fronteras geográficas y temporales. La placa de Nebra es en esencia una biblioteca de bronce, un instrumento que permitía a sus poseedores leer el tiempo y el espacio con una autoridad que emana directamente de las estrellas. Nos recuerda que antes de telescopios y satélites, la herramienta más poderosa era la mente humana, capaz de calcular los movimientos del solsticio y trazar las rutas de las constelaciones basándose únicamente en la observación paciente y el genio matemático. El disco es un testimonio de cómo las civilizaciones, desde la antigüedad, buscaban fervientemente respuestas en lo alto para dar sentido a su existencia terrenal, utilizando el conocimiento de los astros para moldear su vida, sus creencias y, en última instancia, su civilización. Y así, la placa de 2 kilos de peso, rescatada del fango en 1999, nos obliga a mirar hacia el pasado con nuevos ojos, reconociendo la sofisticación de aquellos que, a pesar de sus concepciones limitadas de la forma terrestre, lograron medir el tiempo cósmico con una exactitud asombrosa. Es una lección de humildad y una celebración del ingenio humano, que ya en la Edad del Bronce era capaz de inscribir el universo en un pedazo de metal. Este disco nos enseña que el cielo, más que un adorno nocturno, siempre ha sido el espejo de nuestro propio entendimiento y la medida de nuestra ambición por saberlo todo. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices.